Yo soy la hermana Beatrice, y durante más de 30 años, el Hospital de San Gerardo en Monza fue mi claustro y mi campo de batalla. Vi la vida florecer en las salas de maternidad y apagarse en las unidades de cuidados intensivos. Y confieso algo que me avergüenza profundamente. Mi corazón se había convertido en una piedra fría. Yo me enorgullecía de mi fortaleza, de mi capacidad para mantener la distancia emocional, pero en realidad eso era solo un nombre bonito para mi cinismo profundo y mi amargura acumulada. Rezaba el rosario mientras revisaba el goteo del suero, tratando a Dios como si fuera un supervisor distante que apenas prestaba atención a lo que pasaba en este mundo, y a los pacientes los veía como números en un expediente médico, no como personas con historias, con familias, con sueños rotos. En el año 2006, yo estaba en el pico de mi desierto espiritual. Una caída fea que había sufrido en el invierno anterior me había roto los ligamentos de la pierna izquierda y había aplastado los nervios de una manera que los médicos no lograban reparar del todo. Cojeaba severamente, arrastrando esa pierna con una dor crónica que me hacía maldecir cada paso que daba. Los analgésicos eran mis compañeros constantes, pero el dolor físico era nada comparado con el dolor del alma. Yo era una monja que ya no creía en milagros, que había visto demasiado sufrimiento sin sentido, demasiadas oraciones sin respuesta. Vivía a base de pastillas y amargura, cumpliendo mis deberes con eficiencia mecánica pero sin la menor chispa de esperanza o fe verdadera. Recuerdo perfectamente esa mañana gris de octubre cuando todo cambió. Era un día como cualquier otro en Monza, con ese cielo plomizo típico del norte de Italia en otoño, y yo estaba haciendo mi ronda matinal por el pabellón de oncología pediátrica. Habían ingresado a un chico de 15 años durante la noche, y su expediente decía todo lo que necesitaba saber: leucemia fulminante, pronóstico reservado, lo cual en lenguaje médico significa que ese niño tenía los días contados. Lo instalé en la habitación 302 con la eficiencia mecánica de quien ya ha visto morir a cientos de jóvenes. Yo esperaba lo de siempre: la rebeldía, el miedo en los ojos, el silencio traumatizado de quien acaba de recibir una sentencia de muerte. Pero cuando entré para cambiar su medicación por primera vez, algo me golpeó con una fuerza que no había sentido en décadas. Había una paz en esa habitación que parecía pulsar desde las paredes mismas. No era el silencio de la resignación o de la derrota, sino algo completamente diferente, algo que yo no sabía ni nombrar después de tantos años de sequedad espiritual. El chico estaba acostado en la cama, pálido como la sábana, pero sus ojos castaños brillaban con una inteligencia y una luz que parecían atravesar el tiempo y el espacio. Cuando me miró, no miró mi hábito religioso ni mi cara, sino directamente mi pierna izquierda, esa que yo intentaba esconder bajo la falda larga de mi uniforme. Y entonces me dijo algo que me dejó completamente helada. Me llamó por mi nombre, hermana Beatrice, aunque nadie le había dicho cómo me llamaba, y me preguntó por qué guardaba tanta rabia contra Dios por causa de una rodilla, si él quería darme alas. Yo me quedé congelada ahí en medio de la habitación, con la bandeja de medicamentos temblando en mis manos. Nadie en ese hospital sabía la extensión real de mi dolor físico, y mucho menos la profundidad de mi crisis de fe. Yo había mantenido todo eso guardado bajo 7 llaves, actuando el papel de la monja devota mientras por dentro era un campo de batalla lleno de dudas y reproches a un Dios que parecía ausente. Intenté mantener mi postura profesional, le dije que descansara y que no se preocupara por mí, pero él sonrió con una sonrisa que parecía cargar todo el sol de Asís. Me dijo que no me preocupara por el tiempo que le quedaba, que él iba a ofrecer su sufrimiento por la iglesia y por mi curación. Y entonces, mientras sus dedos delgados tecleaban algo en una computadora portátil que tenía sobre la mesa auxiliar, me dijo que anotara algo muy importante. Me dijo que el día en que él fuera a la casa del padre, yo dejaría mi bastón atrás. Me dio una fecha exacta: el 12 de octubre, a las 6:45 de la mañana, yo volvería a caminar sin ayuda. Salí de esa habitación temblando de pies a cabeza, con el sudor frío recorriendo mi espalda. ¿Cómo se atrevía ese chico a marcar la fecha de su propia muerte y a prometerme lo imposible? Me reí con desprecio en el corredor vacío, sintiéndome ridícula por haberme dejado afectar por las palabras de un adolescente enfermo que probablemente estaba delirando por la fiebre o por los efectos de la quimioterapia. Pero en el fondo de mi alma, una grieta se había abierto en mi armadura de hielo. Algo había tocado una parte de mí que creía muerta y enterrada hacía mucho tiempo. Los días siguientes fueron extraños de una manera que no puedo explicar del todo. La salud de Carlo,
así se llamaba el chico, se deterioró con una rapidez aterradora. La leucemia avanzaba sin piedad, consumiendo su cuerpo joven con una voracidad que ni los tratamientos más agresivos lograban frenar. Pero la habitación 302 se había convertido en el centro magnético de todo el hospital. Los médicos entraban escépticos, con esa actitud profesional y distante que todos desarrollamos como mecanismo de defensa, y salían en silencio, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Las enfermeras más jóvenes lloraban abiertamente y rezaban al mismo tiempo, cosa que yo nunca había visto en todos mis años de servicio. Yo observaba todo esto escondida en la penumbra de los pasillos, preguntándome qué tenía ese muchacho que generaba ese efecto en la gente. Veía cómo ofrecía cada punzada de dolor, cada ola de náusea, cada momento de agonía con una serenidad que desafiaba toda lógica humana. No había quejas, no había porque yo, no había ese amargo resentimiento que es tan común en los enfermos terminales. Él parecía estar cumpliendo una misión, y cada día que pasaba yo sentía que esa misión tenía algo que ver conmigo. Antes de continuar, tengo mucha curiosidad, ¿desde dónde me estás viendo? Déjame tu ciudad o país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y si este relato te está aportando algo, por favor, dale al botón de suscribirse. Me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas experiencias contigo. El 11 de octubre llegó con una pesadez en el aire que todos en el hospital podíamos sentir. La agonía de Carlo era extrema, su cuerpo delgado consumido por la enfermedad hasta el punto de ser casi irreconocible. Yo me acerqué a su cama para ajustar el oxígeno, cumpliendo mi deber con las manos temblorosas, y él extendió su mano y tomó la mía. El calor que emanaba de su piel era sobrenatural, como si estuviera ardiendo en llamas por dentro, pero no era la fiebre de la infección sino algo completamente diferente, algo que yo no sabía nombrar pero que reconocí como presencia divina. Me dijo, con un susurro que apenas podía escuchar por encima del sonido de las máquinas, que mañana el sol iba a salir de una manera diferente para mí. Cerró los ojos después de eso, y yo me quedé ahí parada, sosteniendo su mano ardiente, sintiendo como todo mi mundo de certezas frías se desmoronaba. Esa noche, todo el hospital pareció contener la respiración. Había un silencio extraño en los pasillos, como si la muerte estuviera esperando su turno con paciencia infinita. Yo no dormí nada. Me quedé en la sala de enfermeras, mirando el reloj cada 5 minutos, sintiendo como la angustia y algo parecido a la esperanza luchaban dentro de mi pecho. No podía creer que realmente estuviera esperando un milagro, yo que había dejado de creer en ellos hacía tanto tiempo. Pero ahí estaba, contando los minutos hasta las 6:45 de la mañana del 12 de octubre, con una mezcla de terror y anticipación que me hacía temblar. La madrugada del 12 de octubre llegó finalmente. A las 6:45 en punto, el pitido constante del monitor de Carlos se convirtió en esa línea plana que todos en el hospital conocemos demasiado bien. Yo estaba en el puesto de enfermería cuando escuché la alarma, con la cabeza gacha, sintiendo el peso de su muerte como si fuera mi propia derrota final. La tristeza era un agujero negro en mi pecho, un vacío que parecía tragarse todo. Me levanté para buscar mi bastón y cumplir con el duro deber de preparar su cuerpo, pero algo increíble sucedió. Al intentar apoyarme para levantarme, sentí un choque eléctrico que recorrió toda mi pierna izquierda. No fue dolor, fue algo completamente diferente. Fue una ola de calor intenso, acompañada de un olor inexplicable a incienso y jazmín que subió desde mis pies hasta mi cadera. La sensación era tan intensa, tan real, tan física que por un momento pensé que me estaba dando un infarto. Solté el bastón instintivamente, y él cayó al suelo de mármol con un ruido seco que resonó por todo el corredor vacío. Di un paso sin pensar, movida más por el shock que por la voluntad. Y entonces di otro. El nervio que había estado muerto durante un año, el ligamento roto que me había condenado a cojear, el dolor crónico que me había esclavizado y amargado, todo había desaparecido. Simplemente ya no estaba. La pierna que había sido mi cruz, mi recordatorio constante del sufrimiento sin sentido, ahora respondía perfectamente, sin dolor, sin rigidez, sin nada que indicara que alguna vez había estado dañada. Empecé a correr. Yo, que no había podido correr en más de un año, corrí por el pasillo del hospital de San Gerardo como si fuera una niña de 10 años. Las lágrimas caían por mi rostro, lavando 30 años de ateísmo práctico, 30 años de frialdad
30 años de corazón endurecido. Corrí hasta la habitación 302, donde el cuerpo de Carlo yacía en paz, con esa misma sonrisa serena que había llevado durante todos esos días de agonía. Me arrodillé junto a su cama y lloré como no había llorado desde que era niña, pero estas lágrimas no eran de dolor sino de gratitud, de asombro, de un arrepentimiento profundo por haber dudado tanto tiempo. Los médicos que llegaron para certificar su muerte se quedaron atónitos cuando me vieron caminar. Conocían mi caso, habían visto los estudios, sabían que el daño en mi pierna era irreversible según todos los conocimientos médicos. Me hicieron nuevos exámenes, tomografías, resonancias magnéticas, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que había sucedido. Pero no la había. Los nervios que estaban muertos ahora funcionaban perfectamente. Los ligamentos que estaban rotos ahora estaban intactos. La rodilla que había sido un campo de batalla de dolor crónico ahora se movía con la suavidad de la de una persona sana. La noticia se esparció por el hospital como un incendio. Algunos de mis colegas, los más escépticos, buscaban explicaciones alternativas, hablaban de remisión espontánea o de diagnósticos equivocados, aunque todos los documentos médicos estaban ahí para probar lo contrario. Pero otros, los que habían visto a Carlo, los que habían sentido esa paz inexplicable en la habitación 302, sabían exactamente lo que había pasado. Ese chico había ofrecido su vida por la mía, había cumplido su promesa al pie de la letra, hasta el minuto exacto. Los días después de su muerte fueron un torbellino de emociones para mí. Tuve que enfrentar la enormidad de lo que había sucedido, no solo físicamente, sino espiritualmente. Mi corazón de piedra se había quebrado completamente, y en su lugar había algo nuevo creciendo, algo suave y vulnerable y lleno de asombro. Empecé a rezar de verdad por primera vez en décadas, no como un ritual vacío, sino como una conversación íntima con alguien que había demostrado estar presente de la manera más tangible posible. Investigué todo lo que pude sobre Carlo Acutis. Descubrí que era un chico extraordinario que había dedicado su corta vida a catalogar milagros eucarísticos en Internet, que había vivido con una devoción y una pureza poco comunes en alguien tan joven. Había ofrecido sus sufrimientos no solo por mí, sino por toda la Iglesia, por todos los que habían perdido la fe o nunca la habían tenido. Y había muerto sabiendo exactamente lo que estaba haciendo, con una conciencia y una entrega que todavía me dejan sin palabras cuando lo pienso. Seguí trabajando en el hospital de San Gerardo durante algunos años más después de aquello, pero era una persona completamente diferente. La hermana Beatrice, fría y cínica, había muerto el 12 de octubre junto con Carlo. En su lugar había alguien que veía a cada paciente como un hijo de Dios, alguien que podía sentir compasión de verdad, alguien que había aprendido que los milagros no son cuentos de hadas sino interrupciones divinas en el orden natural para recordarnos que hay algo más grande que nosotros mismos. Mi pierna se convirtió en mi altar personal, en la prueba física de que el cielo tiene una dirección y que pasó por una computadora en la habitación 302. Cada paso que daba era un acto de fe, un recordatorio de que Dios no se había olvidado de mí ni siquiera cuando yo me había olvidado de Él. Carlo me había devuelto no solo la capacidad de caminar, sino la capacidad de creer, de esperar, de amar de la manera en que Cristo nos pide que amemos. Eventualmente dejé el hospital y decidí dedicar el resto de mis días a contar esta historia. Viajo por Italia y por otros países, hablando en escuelas, en parroquias, en conferencias, compartiendo mi testimonio con jóvenes que, como yo en mi momento, piensan que Dios es una leyenda antigua, un cuento bonito pero irrelevante para la vida moderna. Les cuento sobre ese chico de 15 años que sabía más sobre el amor y la entrega de lo que la mayoría de nosotros aprenderemos en toda una vida. Les muestro mi pierna, todavía fuerte y sana 20 años después, como evidencia de que lo imposible es posible cuando Dios decide intervenir. Carlo Acutis no era solo un genio de la computación, aunque lo era. No era solo un joven devoto, aunque también lo era. Él era un programador de esperanza, alguien que entendió que la vida es mucho más que los años que vivimos, que el verdadero éxito no se mide en logros terrenales, sino en cuánto amor podemos dar, en cuántas vidas podemos tocar, en cuánta luz podemos llevar a los rincones oscuros de este mundo. Su beatificación en el año 2020 fue solo el reconocimiento oficial de algo que todos los que lo conocimos ya sabíamos. Ese chico era santo, y su santidad no estaba hecha de perfección artificial, sino de una entrega radical y alegre a la voluntad de Dios. Oye, una pausa rápida. Me encantaría saber si esta historia te ha tocado el corazón de alguna manera.
Deja un comentario diciéndome qué te pareció, desde donde me estás viendo, o si conoces a alguien que necesite escuchar esto. Y si aún no te has suscrito, por favor, hazlo ahora. Tu apoyo lo es todo y me ayuda a seguir contando historias que realmente importan. Hoy, cuando miro hacia atrás a esos 30 años de sequedad espiritual, de corazón endurecido, de cinismo disfrazado de fortaleza, siento una mezcla de tristeza por todo el tiempo perdido y de gratitud infinita por la misericordia que me alcanzó cuando menos lo merecía. Yo era como tantas personas que veo ahora, trabajando duro, cumpliendo con mis obligaciones, pero con el alma vacía, sin verdadera conexión con lo divino, sin esa chispa que hace que la vida tenga sentido más allá de la simple supervivencia. Carlo me enseñó que Dios no necesita grandes catedrales ni teologías complicadas para tocar un corazón. A veces usa a un adolescente con una computadora, a veces usa una rodilla rota, a veces usa el momento exacto de una muerte para traer nueva vida. Lo importante no es cómo sucede, sino que estemos dispuestos a reconocerlo cuando sucede, a no racionalizar lo milagroso hasta convertirlo en algo ordinario, a permitir que el asombro y la gratitud transformen nuestras vidas. Si tú que me estás escuchando sientes que tu vida está trabada, que tus heridas nunca van a cerrar, que tu corazón se ha vuelto de piedra como estaba el mío, te invito a que mires la vida de este joven. Él me dio pasos nuevos cuando yo ya no quería caminar, me dio fe nueva cuando yo ya no sabía creer, me dio esperanza nueva cuando yo había perdido toda ilusión. Y no lo hizo con grandes discursos ni con milagros espectaculares en el sentido hollywoodense, sino con su ejemplo silencioso de cómo vivir plenamente incluso en medio del sufrimiento más extremo. El milagro no es un error en el sistema, como él podría haber dicho con su lenguaje de programador. El milagro es el sistema funcionando exactamente como el creador lo planeó desde el principio. Es la prueba de que hay un orden superior al que vemos con nuestros ojos, una realidad más profunda que la que podemos medir con instrumentos científicos, un amor más grande que todos nuestros dolores y nuestras dudas juntos. Mi pierna sigue funcionando perfectamente después de todos estos años. No he necesitado un solo analgésico, no he tenido una sola recaída, no he sentido ni siquiera un eco de aquel dolor que me consumió durante tanto tiempo. Los médicos que me examinaron en aquel entonces ya se han jubilado, algunos han muerto, pero los expedientes siguen ahí, documentando lo imposible, dando testimonio silencioso de que algo más grande que la medicina ocurrió en aquel hospital de Monza. Cuando visito la tumba de Carlo en Asís, donde miles de jóvenes van cada año a pedir su intercesión, a menudo me arrodillo y simplemente le doy gracias. Le doy gracias por haber visto algo en mí que yo misma no podía ver, por haber creído que yo valía la pena ser rescatada de mi propio desierto espiritual, por haber usado sus últimos días en esta tierra para traerme de vuelta a la vida. Y le pido que siga haciendo por otros lo que hizo por mí, despertar corazones dormidos, sanar heridas profundas, recordarles a todos que el amor de Dios no es una teoría abstracta, sino una fuerza real y transformadora. Esta es mi historia. Y la cuento no para glorificarme a mí misma, sino para glorificar a Dios y para honrar la memoria de un chico extraordinario que cambió mi vida para siempre. Si hay algo que quiero que te lleves de todo esto es esto: nunca es demasiado tarde para volver a creer, nunca es demasiado tarde para abrir tu corazón, nunca es demasiado tarde para permitir que el milagro entre en tu vida. Carlo tenía razón cuando me dijo que Dios quería darme alas. Y hoy, 20 años después, todavía estoy volando.